Gracias por enlazarse a Ecuador en Contacto en este lunes 24 de junio de 2024. La eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís sigue generando posiciones divididas, sobre todo de rechazo y dudas en cómo será su aplicación. Iniciemos este recorrido informativo, pero antes los titulares. Yasunidos no rechaza la nueva medida del gobierno ante la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, pero no apoya imposiciones del FMI. Ministro de Defensa señala que Durán es estratégico para las bandas narcodelictivas. Organizaciones de agricultores y montubios piden condonación de deudas. Ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto. Quédense junto a nosotros. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Iniciamos, amigos y amigas. Gracias por preferir los medios comunitarios de Corape para informarse de lo que está ocurriendo en el país. Y durante una rueda de prensa realizada en Manta, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunció que la ciudad de Durán será intervenida por el bloque de seguridad. Informó que mantuvieron una reunión con ministros de Estado y el presidente Daniel Noboa y dijo que se encuentran activados para retomar la ciudad con voluntad política y decisiones contundentes. Aquí también se refirió al trabajo de la justicia para el control de la situación de inseguridad que vive el país. Veamos parte de sus declaraciones. La ciudad de Durán es una ciudad que por su ubicación es estratégica para los grupos narcoterroristas. Es un punto de acopio de sustancias sujetas a fiscalización desde el cual se distribuye la droga para contaminación, pistas clandestinas y los diferentes métodos que tienen estos grupos narcoterroristas de sacar la droga del país. Esto hace que sea un lugar de disputa para los grupos terroristas y aumenten delitos conexos como la extorsión tipo vacunas, como el microtráfico, entre otros. Por eso el índice alto de violencia. Además, en Durán tenemos una permeabilidad en las instituciones, también por estas mafias, tenemos un alto índice de corrupción y es por eso que es necesario, por un tema de seguridad, retomar la ciudad de Durán. En días pasados ya tuvimos la primera reunión con todos los ministros y el presidente de la República y estamos ya activados para la retoma de la ciudad de Durán con voluntad política y con acciones contundentes. Y no es posible que nosotros, cumpliendo nuestro trabajo de entregar a los delincuentes ante la justicia, no es posible que los suelten en 2 o 3 días después de haber sido capturados. Es importante que la justicia haga su trabajo. No es justo que solamente a Fuerzas Armadas y Policía se le exija el control de la violencia cuando no son los únicos actores que son necesarios para el control de la delincuencia. La justicia tiene que hacer su trabajo. Yo les pido a la ciudadanía que estén vigilantes del trabajo del control que hace Fuerzas Armadas y Policía y de la persecución eficaz del delito que deben de hacer los operadores de justicia. Y a ustedes los medios también, que investiguen, que los expongan, que les pongan el micrófono en la cara y los hagan sentir vergüenza. Continuamos y mediante una rueda de prensa, el abogado defensor Stalin López informó sobre el proceso de vinculación del coronel Javier R. del Cuerpo de Ingenieros del Ejército al caso Purga, por un supuesto pago para que el sistema de justicia falle a favor de esta institución frente a una acción de protección que la entidad puso al ser contratada para realizar un proyecto de repavimentación. Ante esto, la defensa del coronel señaló que por parte de la Fiscalía existe una mala interpretación de los hechos. Nicole Mendoza nos cuenta más. Veamos. Corape informa. Y el país se integra.
A inicios de junio, la Fiscalía General del Estado vinculó a 13 personas más al caso Purga, siendo una de ellas el coronel Javier R., miembro del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Según la Fiscalía, su relación con este caso se debe a la obtención de un fallo a favor de esta institución, a cambio de la remodelación del piso del Salón de Presidentes de la Corte del Guayas. Sin embargo, Stalin López, abogado en defensa del coronel, afirmó que su cliente ha sido transparente en su gestión. No existe absolutamente ningún argumento que lo vincule con una estructura criminal organizada. Esta remodelación que mi representado, el coronel Javier Riofrío, no autorizó jamás, se dio después de la resolución, que el hecho de que haya habido una remodelación en una sala que no tenía más de 60 metros cuadrados, que esto también deben conocer ustedes, fue posterior a una resolución en la que efectivamente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército se le declaraba como contratista no incumplido. Acerca de esta resolución, el abogado López hace referencia a la acción de protección que el Cuerpo de Ingenieros presentó ante el incumplimiento de pagos sobre su trabajo en un proyecto de repavimentación en Quito. Se presentó una acción de protección y el juez constitucional que conoció esta acción de protección, inicialmente, antes de que se hable de este escándalo de la instalación de pisos, de los recuerditos o de cualquier cosa similar, ya se le había dado como medida cautelar al Cuerpo de Ingenieros, se le había dado la medida cautelar de no ser declarado, de no inscribirse cualquier declaratoria de contratista incumplido en el CERCOP. Entonces ya tenía un beneficio, eso era lo que se perseguía realmente. Igualmente, el abogado López aclaró que el coronel nunca tuvo contacto con la procesada en este caso de crimen organizado, Mayra Salazar, quien supuestamente había testificado la vinculación del coronel con pagos ilegales. De que Mayra Salazar jamás tuvo contacto alguno con mi representado, ni comunicaciones, absolutamente nada. A esta rueda de prensa acudieron algunos miembros del ejército en servicio pasivo para apoyar al coronel y ratificar su inocencia. Uno de ellos fue el mayor Fausto Erazo, quien mantiene una amistad desde los 17 años con Javier R. Y lo que él ha hecho es defender a una entidad del Estado, no ha sacado ningún usufructo personal, ni siquiera para el cuerpo. Lo único que ha hecho es luchar para que se evite declararle como contratista incumplido. Desde la defensa de Javier R. señalaron que ante la falta de elementos de convicción se espera que la Fiscalía emita un dictamen abstentivo o no acusatorio a favor del coronel, para que no sea llamado a la fase de audiencia preparatoria de juicio ni a la sustentación de dictamen. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Nicole, por ese reporte y pasamos de inmediato a otras noticias aquí en Ecuador en Contacto. Y este lunes 24 de junio, la plataforma de condonación de deudas se reunió en la ciudad de Guayaquil para exigir al gobierno nacional la condonación de deudas con la banca pública hasta un monto de $10.000. Piden la remisión de intereses moratorios, gastos judiciales y otros cargos para clientes con deudas vencidas y castigadas. Además, demandan el cese de notificaciones, embargos, medidas cautelares, avalúos y remates. César Pérez, en representación de los agricultores, dijo que las organizaciones se oponen a la eliminación de subsidios a los combustibles. Dudan que el gobierno ofrezca medidas compensatorias, especialmente cuando el sector agropecuario no ha recibido propuestas de compensación. Solicitan que la banca pública devuelva fondos retenidos inconstitucionalmente, como pensiones, bonos y sueldos a clientes coactivados. Carlos Reyes nos cuenta más desde la provincia del Guayas. Veamos. Al gobierno nacional del señor presidente Daniel Noboa condone las deudas de los pequeños agricultores hasta $10.000 americanos, tal como lo dispone el artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Además, debemos recordarle al país que en el mes de julio, en el contexto del levantamiento popular indígena del 2022, se firmaron las actas de paz, en el cual el Estado se comprometió a la condonación de las deudas. Nosotros creemos que es necesario la reactivación del sector productivo, que no es posible que la agenda del presidente de la República haya enviado a la agenda económica 5 leyes a la Asamblea Nacional en las cuales se condonaron deudas de los sectores productivos en este país, de los grandes deudores, y sin embargo se dejó a un lado a los pequeños y medianos productores que deben alrededor de $10.000 de capital. En estos momentos nos estamos movilizando y además estamos exigiendo al gobierno nacional, a la banca pública, que pare la persecución contra los deudores de la banca.
que paguen las notificaciones, los juicios de coactivas y que entremos en un proceso de cumplimiento de la ley. No queremos nada más del gobierno, simplemente que cumpla con el artículo 207.1. Adicionalmente a eso, estamos también en la Asamblea Nacional con un proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico Monetario y Financiero con una ampliación de plazos, porque hay compañeros que deben más de $10.000 que desean cancelar las deudas, que desean honrar las deudas, pero para ello necesitan primero una revisión, tal como tuvieron los grupos económicos, en los cuales se les condonen los intereses en mora y los gastos judiciales para proceder a cancelar las deudas con un plazo de 10 años, lo cual estamos pidiendo en estos momentos. Por otro lado, es necesario también que la ciudadanía sepa que nos estamos movilizando en rechazo a la pretendida eliminación de subsidios a los combustibles. No vamos a aceptar que el gobierno nacional pretenda eliminar el precio o los subsidios a los combustibles, elevando el costo de la vida. No creemos en las medidas de compensación, ya que lo que hemos tenido en los últimos meses es incumplimiento a la palabra. Y ahí estábamos escuchando las declaraciones de César Pérez, quien se refería a este tema. Estas declaraciones llegan gracias a nuestro compañero Carlos Reyes de la provincia de El Guayas. Amigos y amigas, y continuamos con estos pronunciamientos también en torno a la eliminación del subsidio a las gasolinas y contarles que Patricio Narváez, secretario del Sindicato General de Choferes de Azuay, dijo que es lamentable que las decisiones en torno a la eliminación del subsidio se las tomen en Quito, y criticó la compensación que pretende realizar el gobierno nacional al sector del taxismo y transporte mixto. Esto porque ya se lo hizo hace años atrás y fue un fracaso. La declaración de Narváez nos llega gracias a nuestros compañeros de Radio Católica Cuenca. Veamos. Realmente es penoso y lamentable de que las decisiones se tomen solo en Quito, porque aquí en Cuenca no hemos tenido ni una socialización con el representante legal que es el gobierno, el señor gobernador. No nos ha llamado, no nos ha hecho conocer el supuesto proyecto de compensación que quiere dar el gobierno a los transportistas, en este caso a los taxistas, transporte mixto, que estamos involucrados. No sin antes recordarles que en la época del presidente Moreno ya se dio este tipo de compensación en el combustible, que lamentablemente fue un desastre. Se nos dio una tarjeta de supuesto de $20 para cargar combustible. Cuando llegábamos a las estaciones de servicio, nos encontramos con la sorpresa que dichas tarjetas no tenían los fondos necesarios. Hoy se habla de una compensación sobre los $40, pero yo pregunto al señor gobierno y a todos, al señor ministro, se habla de compensación si ellos públicamente dicen que no tienen dinero para nada. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este tipo de división prácticamente? Yo lo catalogo como división entre las ramas del transporte. Van ahora por el combustible, la gasolina, pero después vendrán por el diésel también, y así poco a poco irán gradualmente hasta por el gas. Las decisiones se han tomado en la ciudad de Quito, con los supuestos representantes de las federaciones, pero los compañeros, los de base, los que trabajamos, no nos han socializado ni nos han indicado, sino es más por la prensa que nos facilita la información. Tenemos el conocimiento que tenemos que descargarnos de la página, tenemos un formulario que llenar, el mismo que muchos compañeros han intentado llegarlo y no pueden acceder, porque está colapsado prácticamente. ¿Por qué no se meten directamente con el diésel? Porque hoy en día el diésel es el combustible de movilidad en el transporte prácticamente. Supuestamente nos iban a dar una canasta automotriz para que nosotros podamos llegar con los respectivos descuentos. Vea usted, hoy en día ya se anuncia el retiro de subsidios y prácticamente ya el repuesto que costaba, un juego de pastillas como taxista nos costaba $12, hoy ya nos están pidiendo $16, $15, y todavía no hay ningún pronunciamiento. Hay el acaparamiento, hemos ido a querer cambiar los aceites de nuestros vehículos y ya no hay el aceite. Tenemos que esperar porque están en supuestamente liquidaciones y todas esas cosas, pero están escondiendo. ¿Por qué? Porque ya saben que si vienen. El hecho de haber un retiro de este tipo de subsidios conlleva que el canasto familiar que está en $800 en la ciudad de Cuenca se dispare a $1,000. Seguimos, amigos y amigas, y contarles que el vocero de Yasunidos, Pedro Bermeo, afirmó que la postura del colectivo no rechaza la nueva medida del gobierno ante la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Sin embargo, tampoco apoyará una iniciativa impuesta por el Fondo Monetario Internacional que no favorecerá a los sectores más empobrecidos y tampoco ayudará a tener una transición ecológica efectiva. El pronunciamiento llega gracias a nuestra compañera Nicole Mendoza. Corape informa.
Y el país se integra. La eliminación de los subsidios a los combustibles es uno de los temas de coyuntura que ha dado de qué hablar, ya sea a favor o en contra, surgiendo así el pronunciamiento de varios sectores del país como el colectivo Yas Unidos, quienes han tomado una postura intermedia ya que no rechazan esta medida del gobierno, pero sí lo exhortan a que se vele por una transición ecológica y que lo recaudado se destina a la inversión social. Así lo señaló Pedro Bermeo, vocero de este colectivo. Los Unidos no nos oponemos a quitar los subsidios a los combustibles fósiles, lo que nos oponemos es que sea a costa de las personas más empobrecidas. Creemos que cualquier eliminación tiene que ser a través de un proceso integral, ¿no es cierto?, de transición ecológica. Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el colectivo Yas Unidos afirmó que el aumento en el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís impactará en la economía de los ecuatorianos. Por esa razón, Bermeo agregó que es necesario analizar el sistema de focalización de los combustibles, como se intentó en gobiernos anteriores. Para buscar medidas como, por ejemplo, implementar un plan integral de subsidios cruzados para que justamente se pueda reducir el consumo de combustibles fósiles, pero al mismo tiempo la electrificación del sistema de transporte, en fin, una serie de medidas que se podrían aplicar para no afectar a las clases más empobrecidas y al mismo tiempo ir retirando paulatinamente los subsidios, pero de una manera focalizada. Ante los últimos diálogos que el gobierno ha tenido con varios sectores del país, especialmente con representantes del transporte terrestre, Bermeo asegura que también se lo debe hacer con el movimiento indígena, debido a su presencia en acuerdos pasados sobre estos subsidios. Para partir de un diálogo es primero tomar lo que ya ha habido antes, ¿no? Y justamente uno de los diálogos más importantes sobre este tema es el diálogo con el movimiento indígena de 2022, que hubo el paro, ¿no es cierto?, en donde se definió una serie de medidas para el tema de los combustibles fósiles que no ha sido cumplido. El sector de transporte, si bien es uno de los, evidentemente, que va a ser afectados, no es el único ni el más, el que se encuentra en mayor vulnerabilidad. Aquí hay todo un movimiento, ¿no es cierto? Ha habido ya varios intentos de quitar el subsidio, en donde el movimiento indígena ha protestado con justa razón, ha salido a las calles porque son principalmente, ¿no es cierto?, afectados. Como organización, Yas Unidos exige que exista transparencia en los recursos económicos que se obtendrán de esta eliminación a los subsidios a los combustibles fósiles, recalcando la degradación económica que presentarán los sectores con mayor vulnerabilidad. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra, amigos y amigas, y con esta información nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto. Ñukanchik shimipi rimashun. Kakihia. Kubitsa. Mumdosa. Conversemos en nuestro idioma. Corape, runa shimikunapa kawsaymanta. Hola, soy Mama Pachita. A partir de hoy aprenderemos juntos a conversar en los 14 idiomas indígenas que tiene el Ecuador. ¿Y qué les parece si iniciamos con el idioma quichua? Escuchemos cómo se dice buenos días, compañero. Aji punja mashi. A ver, repitamos. Aji punja mashi. ¿Y cómo decimos buenas tardes, compañero? Aji chishi mashi. Ahora todos juntos. Aji chishi mashi. Muy bien. Y finalmente, si nos encontramos con alguien en la noche, ¿cómo le saludamos? Aji tuta mashi. Ah, eso quiere decir buenas noches, compañero. Si quieres saludar, saluda en quichua. Recuerde que en el siguiente encuentro estaremos saludando en el idioma de la nacionalidad sáchila. Corape, por la vida de las lenguas indígenas. Corape, coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape, medios inclusivos y educativos. Medios interculturales, con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de medios comunitarios del Ecuador. Corape.
Seguimos informando en este lunes 24 de junio de 2024, gracias a quienes se integran a Corape Digital TV y a este espacio informativo Ecuador en Contacto. Y les contamos que Mayra Camacho, dirigente de las organizaciones de mujeres en Putumayo, en diálogo con nuestro compañero Víctor Gómez de Radio Sucumbíos, detalló que la ciudadanía se mantiene en paro de actividades debido a la falta de atención por parte del gobierno en temas de vialidad, falta de inversión en educación y un preocupante desempleo en esa localidad amazónica. Vamos de inmediato a escuchar las declaraciones. Continuamos con un nuevo informe desde acá, desde el Cantón Putumayo. En el punto que ya les hemos indicado está la paralización que arrancó este 24 de junio, muy temprano en la mañana, y ya se tomaron este eje vial. No hay paso a Puerto del Carmen, insistimos, en este sector del puente Cuyabeno como lo conocemos. Vamos a conversar con más personas, más dirigentes, lideresas, mujeres que están acá al frente de la protesta reclamando sus justos derechos. Me acompaña Mayra Camacho desde la Comisión de Servicios Mano de Obra Local que exigen a las compañías. Cuéntenos en su mesa, en su comisión, cuáles son los planteamientos que tienen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Verá, nosotros ya hemos sido claros en las últimas reuniones que hemos mantenido, todos los servicios locales y demás entes que tenemos aquí en el Cantón Putumayo, pero hemos recibido toda la negatividad posible por parte de las instituciones de gobierno, las empresas petroleras, tanto privadas como públicas, que están aquí dentro del cantón. Para ser un poco más específico, a la hora que ellos vienen a prestar sus servicios a la estatal de Petroecuador o a las privadas como Gente Oil, PCR, Tribulgas, para contratar lo que es mano de obra local, ellos exigen demasiado. Es decir, nosotros acá, pues, usted sabe la distancia, no tenemos todas las ventajas de vivir en las grandes ciudades. Entonces, pero sin embargo, la mayoría de jóvenes y personas se han esforzado para lograr formarse académicamente, ¿no? Para poder trabajar en nuestra tierra, como debería ser. Pero ellos vienen a la hora de trabajar acá y le piden 3, 4, hasta 5 años de experiencia. O sea, si un joven se gradúa, ¿y dónde va a coger la experiencia si las empresas que vienen no dan la oportunidad, no brindan la facilidad? Bueno, escuchamos, la postura es clara de todos los sectores sociales, lideresas, hombres y mujeres. Acá están los letreros, las pancartas que van mostrando. La decisión está dada, la medida está tomada. Acá no hay paso al Carmen Putumayo, insistimos, a quienes nos están siguiendo y escuchando esta transmisión, pues a la espera de que vengan las autoridades, pero con decisión. Ya el gobernador ha venido y él por sí solo no tiene respuestas. Tiene que venir con los ministros, subsecretarios, viceministros, pero con respuestas. En este caso, con presupuestos para la vía y la solución a la mano de obra local, servicios, la contratación de las compañías petroleras, la salud, que es un tema igual adicional que exigen, médicos permanentes, abastecimiento a los subcentros de salud. En materia de educación, sé que igual hay problemas en infraestructura, en fin, esta zona fronteriza de Putumayo, acá hay campos petroleros y la situación está así, de abandonada esa zona de frontera. Con este informe despedimos nuestro segundo contacto desde el Putumayo, desde el sector del puente Cuyabeno, donde está el paro, y estaremos pendientes para informarles más adelante más reportes de esta medida de hecho. Le agradecemos a nuestro compañero Víctor Gómez y nosotros también vamos a estar pendientes acerca de esta medida que ha realizado la ciudadanía frente a varios temas como la vialidad, educación y también el tema del empleo. Nos vamos a otra zona del país, amigos y amigas, y contarles que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que la vía Baños-Puyo, afectada por el deslave del pasado 16 de junio en Baños de Agua Santa, se cerrará en su totalidad por al menos 10 días. Mientras se realiza el armado y colocación de un puente Bailey de 45 metros de longitud. En el comunicado publicado hoy lunes 24 de junio se señala que de forma paralela a esto se continúa con los trabajos de desalojo del material de los deslaves, especialmente en el sector de Quilloturo. Contarles un poco que los puentes Bailey son un puente portátil y prefabricado y que en este caso, por la rapidez de su instalación, son empleados por el Ejército en múltiples ocasiones para extender la ayuda a lugares afectados y aislados por desastres naturales, como recordamos el lamentable desastre que ocurrió en este caso en Baños. Continuamos con este mismo tema y también contarles que Rolando Ramos, gobernador de Pastaza, proporcionó detalles sobre las afectaciones por los deslaves. Dijo que hay 140 personas damnificadas que lo perdieron todo en la parroquia Río Verde de Baños de Agua Santa. Además, se reportaron 14 fallecidos, 27 heridos atendidos, más de 960 personas afectadas, 18 viviendas dañadas y 18 destruidas, según la información difundida por la Secretaría de Riesgos del domingo 23 de junio.
Se informó también que se continúan las labores de rehabilitación de carreteras gravemente afectadas por los deslizamientos. Las autoridades han pedido a los ciudadanos mantenerse informados a través de canales oficiales como la Gobernación de Pastaza y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El video que compartimos fue proporcionado por nuestro compañero Ricardo Morales y muestra, en este caso, el alcance de los daños en el área a consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en varias partes del país. Amigos y amigas, y continuamos y ahora vamos a detalles internacionales gracias a la DW en español, y es que Javier Milei estaría transformando de manera radical la política de memoria, verdad y justicia sobre la última dictadura militar de los años 70 en Argentina, un logro reconocido en todo el mundo. Veamos de inmediato los detalles gracias a este reporte internacional. Bettina Ehrenhaus estuvo secuestrada y fue torturada aquí en 1979 cuando tenía 20 años. Su marido directamente desapareció tras pasar por este predio, donde funcionó la Escuela Superior Mecánica de la Armada ESMA. Fue el principal centro clandestino de detención de la última dictadura argentina. Hoy es un sitio de memoria, y en marzo se inauguró una muestra sobre las 80 personas de origen alemán que desaparecieron en la dictadura. Lo curioso es la actitud que tuvo la embajada alemana en que no solo no nos ayudó en ese momento, sino que incluso puso un oficial de inteligencia del ejército en la misma embajada a recoger los testimonios de los familiares. Su marido fue arrojado al Río de la Plata desde un avión de los llamados vuelos de la muerte. Precisamente frente a una de estas aeronaves exhibidas en el sitio de memoria, posaron el 17 de mayo graduados de la ESMA de los años 70. Festejaban el Día de la Armada y organizaron el acto en la puerta principal de la ESMA. Que entren en la ESMA puede entrar cualquiera, alguien que, no sé, que saca una foto en el avión de los vuelos de la muerte y puede sostener eso como posible, eso me parece tremendo. El Centro de Estudios Legales y Sociales, Organización de Derechos Humanos, criticó el festejo y que el gobierno de Javier Milei lo haya defendido. También repudia que el Ministerio de Defensa dejara solo 3 de 14 personas que investigaban en los archivos para colaborar en juicios, o que el Ministerio de Seguridad haya negado expedientes a la comisión oficial que investiga el robo de bebés en la dictadura. Este tipo de medidas y políticas hay que contextualizarlos en los discursos y afirmaciones que los más altos funcionarios del gobierno, estamos hablando del presidente, de la vicepresidenta, permanentemente expresándose en desprecio al proceso de memoria, verdad y justicia. Uno de los diputados de La Libertad Avanza, el partido de Milei, dice desconocer que los exmilitares posaron ante el avión de los vuelos de la muerte o que el gobierno no haya colaborado en la búsqueda de los bebés robados, pero apoya el acto en la ESMA y la disolución del equipo que relevaba archivos alegando una supuesta persecución a los militares. Es un poco para quitar esta idea de permanente persecución de las fuerzas y de sus actuales miembros. Lo que corresponde es que la justicia actúe y sea la que determine los pasos a seguir en cada caso. Lo que creo que hay un poco es un cambio de época y una reivindicación hacia las Fuerzas Armadas. Tras 40 años de democracia en Argentina, Milei desanda el consenso político de memoria, verdad y justicia sobre la dictadura, reconocido en el mundo. La muestra sobre los desaparecidos alemanes en la última dictadura argentina finalizará en noviembre, pero la polémica sobre la política de memoria del gobierno de Javier Milei promete extenderse mucho más. Y con este reporte internacional de la DW en español llegamos a la parte final de Ecuador en Contacto, pero no me quiero despedir sin antes recordarles que continúen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, a esta comunidad de los medios comunitarios en esta plataforma, así nos ayudan a crecer y a que nuestro contenido llegue a más personas, no solamente aquí en el país, sino también a nivel internacional. Siempre hay ecuatorianos que quieren conocer acerca de lo que está pasando en el país y por supuesto también extranjeros. Así que les invitamos a seguir visitando nuestra plataforma, colocar me gusta y dejar cada uno de sus comentarios. Nos seguimos encontrando en otro espacio aquí en Corape Digital TV. Que tengan un excelente resto del día, cuídense mucho, un abrazo fuerte.